Dame un segundito. Y el día de hoy quiero hablar acerca de un tema que ninguno de nosotros estamos exentos. Y es una forma en la que es uno de los principales propósitos de la iglesia. Y si le pusiéramos un título a este mensaje, sería: hazte un favor por el amor de Dios. Ya te voy a decir por qué. Hazte un favor por el amor de Dios. Naturalmente, todos solemos cometer errores, ¿verdad? Cuando naturalmente somos seres humanos, somos hombres falibles, hombres y mujeres falibles. La familia nos puede fallar, las amistades nos pueden fallar, tú mismo te puedes fallar, el intelecto nos puede fallar, la iglesia nos puede fallar, nuestros amigos nos pueden fallar. ¿Qué más te puede fallar? Tus estudios te pueden fallar, tu intuición te puede fallar. Y sabes que una de las cosas centrales que se repiten en la palabra de Dios es la necesidad de aprender a perdonar. Y eso es lo que quiero hablarte el día de hoy. La necesidad del perdón, no solamente como lo hemos tal vez abordado, pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos deja ver a través de esto, alrededor de este tema? Así que, ¿por qué no hacemos una pequeña oración antes de iniciar? Decimos: Señor, gracias por esta mañana que tú nos permites, gracias porque podemos estar aquí reunidos como iglesia, como tu novia, como este precioso cuerpo, Señor, que tú nos permites estar aquí reunidos, Señor, en esta mañana de domingo. Dios, yo te ruego con todo mi corazón que permitas que tu palabra, Señor, nos hable, que penetre en nuestro corazón, Señor. Sea tu gracia preciosa, Señor, hablando a nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú estás aquí, porque tú eres fiel, porque fiel eres a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes qué? Yo he pensado en muchas ocasiones que el hecho de que una persona pueda cambiar es casi un hecho, por no decirlo, casi imposible. ¿Alguna vez has intentado cambiar algo? O sea, es muy difícil y a veces, no sé si te pasa, pero vamos caminando por la vida pensando que las otras personas deben de cambiar. ¿No esperas eso a veces de algunas personas? ¿Cómo me gustaría que esa persona cambiara, ¿no? A lo mejor mi trato con mi papá, trato con mis padres, con mi mamá, con mis hermanos. ¿Y qué piensas? Me gustaría que esa persona cambiara, ¿no? ¿Por qué no cambian de actitud? ¿Por qué no me tratan de esta forma? Y siempre vamos esperando que las demás personas cambien. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar qué tan difícil es que una persona cambie? Yo creo que es una cosa casi imposible. ¿Cuántas veces has tratado de hacer un hábito? El simple hecho de ir al gimnasio, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho: no, sí, ahora sí, ya, vean, ya se les acabó su gordito? ¿Cuánto trabajo? No vean a Miguel, ¿eh? Pero ¿cuánto trabajo nos cuesta? ¿Alguna vez has dicho: ya todos los días me voy a parar más temprano para que me dé tiempo de hacer ejercicio, ya voy a comer bien, ya voy a comer vegetales, voy a quitarme el refresco, ¿verdad? ¿Cuántos batallamos simplemente en cambiar en pequeñas cosas? Y vivimos la vida esperando que los demás cambien. Cuando, déjame decirte que a la luz de la palabra, el hecho de cambiar es una cosa que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Y es una obra milagrosa que una persona cambie. Imagínate, si es tan difícil dejar el refresco, hacer ejercicio, ver una vida transformada de alguien que a lo mejor antes era un súper drogadicto, o era un súper alcohólico, o era una persona que tenía súper problemas en toda su vida, era un desastre. Y ahora lo ves transformado por el poder de Dios. Es una obra solamente milagrosa. Es algo que no puedes hacer por ti mismo.
Es una cosa que solamente Dios puede hacer. Y vivimos la vida, vamos caminando y esperamos que los demás cambien. Quiero aterrizarlo esto a la necesidad de perdonar. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy hablando de esto? Necesitamos tener una concepción de cómo somos como seres humanos, la necesidad que tenemos de Dios. Y fíjate que el elemento del perdón es una cosa que se repite muchísimo en la Biblia, pero de verdad muchísimo. Si tú buscaras así en una Biblia electrónica, las Biblias electrónicas tienen buscadores, tú pones la palabra perdonar o perdón, te van a aparecer cientos de veces que aparece en la Biblia, pero cientos de veces que el tema es abordado. En historias, en versículos, en los evangelios, en el Sermón del Monte, un montón de referencias. Quiero mencionar algunas, pero antes me gustaría dar una definición etimológica. A mí me gustan las definiciones etimológicas, como que me recuerda a mi suegra, ¿no? Mi suegra fue maestra de etimología, esa maestra que te enseña, te dice, no, mira, vamos a la raíz de la palabra porque eso te va a dar mucha luz. Y fíjate, perdonar se compone de dos partes. Una es el sufijo y otra es el prefijo, ¿no? La parte de atrás la raíz es perdonare. La primera parte es per, que significa total o completamente. Ese es el prefijo. Y el sufijo es donare. ¿A qué te suena donare? A regalar, a dar. Entonces, perdonar es dar completamente, regalar completamente. Fíjate qué bonita definición. Regalar completamente. Perdonar es una muestra de una espiritualidad real. El no perdonar es como, esta definición me gusta, hay un autor que es Max Lucado, dice que el no perdonar es como beberse un vaso de veneno y esperar que el otro se muera. Fíjate, el no perdonar es algo que te carcome y trae raíces de amargura. ¿Cuántas veces has visto una persona que está amargada? Yo he platicado con el hermano Gustavo, ¿cuántas veces vemos gente aquí en Cancún que están de malas, abunda que la gente está con cara de limón, ¿no? Llegas y lo saludas, no te contesta, ¿no? Está enojado, ¿qué le pegó su esposa, ¿qué? Digo, algunos sufrimos de eso, ¿no? Pero Dios nos ayuda, hermano. No es verdad, pero hay mucha gente que vive amargado por una de esas raíces, una de esas causas es la falta de perdón. Las circunstancias negativas amargaron el corazón de una mujer que se llamaba Ruth. En la palabra de Dios, en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo número 20, mira, vamos a abrir la Biblia, vamos a ir ahora sí aterrizando. Ruth, capítulo número 1, versículo 20. Es una historia súper bonita. Y aquí vemos que esta historia no comienza tan bien. Fíjense las palabras de una persona que tiene amargura. Ruth, capítulo número 1, versículo 20. Alguien que ya lo haya encontrado y que me ayude a leerlo. Por favor. ¿Es igual? Sí, NTV está bien. Me llame Noemí, porque soy ejemplar, y llámeme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Fíjense qué palabras. Ya no me llamen Brian, llámenme el cara de limón. Eso es lo que dijo esta mujer. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. ¿Sabes qué le había pasado? Se le murió el esposo y se le murieron sus 2 hijos. Y se quedó con las nueras. Entonces... Y ella les dijo, ¿saben qué? Ya no me deben nada. Ustedes se pueden ir, ustedes son jóvenes todavía, pueden conseguir otro esposo, no me deben nada.
váyanse, regrésense a la casa, a su tierra natal. Y una de ellas la besó y dijo, ahí nos vemos. Y la otra se quedó con ella. Y bueno, vemos que la historia resuelve en una forma muy bonita, ¿no? Muy bonita, porque de ahí es la historia de Ruth y Noemí. Y Noemí es esta mujer amargada, pero en este linaje de Ruth es donde después va a venir el rey David. Era su abuelita, su bisabuelita, su bisabuela, era la mamá de su abuelo, Ruth, Obed-edom, y el papá de David. Pero imagínense qué tan cercano estaba en esta historia. Pero la amargura era parte de esta mujer por las circunstancias. Las circunstancias nos están amargando. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué circunstancias estamos viviendo que nos están amargando la vida? Siguiente punto, nos cuesta trabajo perdonar. ¿Sabes por qué? Porque queremos justicia propia y no dar por muerto algún beneficio personal o placer. ¿Por qué no perdonamos? Porque dices, híjole, es que me hizo esto y todavía cuando se despidió de mí me dijo que era un no sé qué tal, y te acuerdas tal vez de un incidente en tu vida y recuerdas las palabras y lo revives y todavía te duele. Una forma muy clara que puedes saber si has perdonado o no es como cuando tienes una herida. Si ya cicatrizó, pues puedes ver la herida, ¿no? Y lo tocas y no duele. Pero si lo tocas y todavía te arde y lo mueves y se abre y vuelve a salir sangre y sale pus, sabes que está abierto. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos recordamos y decimos, híjole, no, ni me acuerdo, ni me toques ese tema? Porque me duele, porque lloro. Eso habla de una necesidad de perdonar. Es una cosa, la falta de perdón es una cosa que va muy relacionada con nuestro ego. Porque necesitamos a fuerzas que la situación se aclare y que nosotros, mi imagen, y que no, porque no es justo, porque, ¿sabes qué? El que te estás dañando eres tú. Nos estamos tomando ese vaso de veneno esperando que el otro se muera. Por eso te digo, el mensaje de hoy es, hazte un favor por el amor de Dios. El que sale beneficiado de perdonar y de soltar todo eso, somos nosotros mismos. El perdón, por definición, es algo injusto. No es justo que tú digas, ay, bueno, ya se lo voy a regalar. Ya, bueno, ya lo voy a dar por perdido. No, el perdón en realidad es injusto. Es una cosa que no es natural porque alguien más va a pagar por esa injusticia. Si el perdón no duele, entonces no es perdón. Vamos a Hebreos capítulo número 9, versículo 22. Hebreos 9, 22. Igual, si alguien lo encuentra, dele lectura, no importa la versión. Sí. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Muy bien. Aquí dice que sin remisión de pecados, sin derramamiento de sangre, no hay remisión. No hay remisión de pecados. ¿A qué se refiere con esta remisión? Es decir, que la condena no se quita a menos que haya un castigo. Imagínate que viniéramos delante de un juez justo y alguien que ha cometido una serie de barbaridades, que tenemos muchos ejemplos para ponerlos, ¿no? Hay hasta una serie de un tipo, yo la verdad no la he visto, pero es un caso de uno de los mayores asesinos seriales de toda la historia, que se llama Jeffrey Dahmer. Y este tipo mataba a sus víctimas de una forma despiadada, ¿no? Imagínense que un hombre de estos viniera delante de la corte que dijera, señor juez, perdóneme, yo ya me arrepentí. Ya Dios ya me habló y yo ya me arrepiento. ¿Ustedes creen que un juez justo lo dejaría libre? No hay manera. No hay manera, porque ¿cómo vamos a calificar a un juez justo? Que aplique la condena que le corresponde,
que diga, ok, ¿qué es lo justo? Bueno, que se haga esto y esto. Entonces, el hecho de perdonar no es que el juez va a decir, no, ya no te voy a dar el castigo. Lo que Dios hizo fue que Dios es el juez, pero el mismo juez dijo, yo voy a tomar ese castigo que te correspondía. Ese es el mensaje del Evangelio. Jesús es el juez justo que ha tomado el lugar de la humanidad para Él tomar el castigo. Y fíjate, en contraposición con lo que vemos culturalmente, no quiero volver a tocar tanto el tema de lo que predicaba hace 15 días, pero fíjate en qué mundo vivimos, recordando un poco, en qué mundo vivimos, en qué mundo estamos parados. El mundo de nuestra cultura, la sociedad, vivimos en un mundo individualista, que solamente nos importa que nosotros, solo nos importa quién soy yo, mi desarrollo personal, mi familia, y solo nos importa la guerra, solo nos importa el engaño, nos importa, ¿qué es lo que importa? El dinero, ¿qué es lo que importa? La comodidad. Hay un libro que se llama El arte de la guerra. ¿Alguien lo ha leído alguna vez? ¿Saben de qué trata? Es un libro muy famoso. Es un libro oriental, escrito por un hombre que se llama Sun Tzu. Y El arte de la guerra fue casi como una especie de Biblia para muchos, sobre todo para el combate militar. Y en el arte de la guerra es el arte del engaño. Y se me hace muy curioso porque el arte de la guerra creo que tiene el reflejo de lo que es nuestra sociedad. Y lo que decía el general Sun Tzu es que la guerra se gana con base en engaños. Para que tú puedas ganarle a tu enemigo, tú tienes que hacerle creer que cuando tú vas a atacar, tú en realidad estás huyendo. Y cuando vayas a huir, y cuando tú vayas a atacar, tienes que hacerle creer que tú estás huyendo. Entonces, el arte de la guerra es justamente eso, engaño. Hacerle creer al otro cosas que no son ciertas, pensando solamente en tu individualismo. Y este hombre lograba, con ejércitos medianamente pequeños o medianos, lograba hacer masacres impresionantes. Los emperadores orientales como que lo contrataban, lo buscaban para que él hiciera los armamentos y fueran casi indestructibles. Y está este libro, es un libro muy antiguo, pero que creo que tiene un reflejo muy interesante de cómo el ser humano hoy se comporta, a base de engaños. El perdón es la contraposición. Y fíjate que Dios no es un Dios que tiene sed de sangre, no es un Dios, digamos, como los dioses budistas o hinduistas, ¿no? Que te piden un sacrificio simplemente porque quiere mirar ese morbo de sangre, sino que Él mismo tiene una idea completamente opuesta al resto de nuestra cultura. Él pagó por esa misma injusticia. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Muy bien. Vamos a Mateo capítulo número 5, versículo 23 y 24. Mateo Mateo 5, 23 y 24. Muy bien, este es otro elemento del perdón. Fíjense qué bonito pasaje. ¿Alguien lo puede leer? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muy bien. Si pudiéramos sacar como la idea principal de esto, ¿cuál sería? Es un pasaje que hemos leído tal vez o hemos escuchado en algunas ocasiones. Yo diría, perdonar es más importante que la liturgia. Y no se suple con los rituales. Fíjate, o sea, está hablando, dice, si tú traes tu ofrenda al altar
O sea, en otras palabras, vienes a la iglesia, eres una persona religiosa, eres una persona que le das a Dios, eres una persona que consideras que es importante reunirnos. Dice, si vienes delante para dar tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, es mucho más importante que tú perdones que incluso la misma liturgia, que tu religiosidad. Es mucho más importante que el hecho de nada nos sirve si somos personas que, claro, tenemos una vida espiritual, podemos ser personas que tal vez tenemos una vida de oración, pero si estamos batallando con la parte de perdonar, Dios está diciendo, deja todo eso y dale prioridad, reconcíliate, dale prioridad, perdona. Es una cosa elemental, es algo que está intrínsecamente en la naturaleza de la iglesia. Hay una historia preciosa, Génesis capítulo número 33, para que el pastor no diga que no use la Biblia. Génesis capítulo número 33. Esta no la vamos a leer toda. Si ustedes la quieren leer en su casa, es una historia que me encanta muchísimo. ¿Se acuerdan? Génesis 33. ¿Se acuerdan la historia de Jacob y Esaú? Estos hermanitos que uno le robó la primogenitura al otro porque uno no la valoraba, el otro sí la quería, le prepara algo y le dice, oye, se me antoja eso, ¿qué es? Y dice, ahora te sirvo, pero dame a cambio tu primogenitura. Y el otro le valió y dijo, órale va, por un placer momentáneo, pasajero. Imagínate, dijo, una birria, échame 2 tacos de cabeza, ¿no? Imagínate, cambió la primogenitura por eso. Se pelearon, después el padre bendice al hijo menor y es toda una historia. Fíjate, después de muchos años, Jacob, que es el hijo que engañó al hermano, muchos años después se vuelve a encontrar con el hermano. Imagínate cómo hubiera sido la actitud de Esaú, el hermano mayor que fue usurpado, que le fue robado todo eso. Él quería matarlo. Dijo, si vuelves a pararte aquí, lo voy a matar. Y viene Jacob y viene con toda su familia. Imagínate, dice que venía con sus 2 esposas, tenía 2 mujeres. A ver, la palabra de Dios no aprueba la poligamia. Es simplemente algo descriptivo, después podemos platicar un poco más de eso. Pero venía con 2 mujeres, Lea, Raquel, y venía con sus siervas, dice. Venía con 2 siervas y sus 2 esposas. Y cada una de las siervas y cada una de sus esposas tenía hijos. Entonces, fíjate, el manchado puso primero, dice que a las siervas, fíjate, dice aquí el versículo 2, dice, y puso a las siervas y a sus niños de las siervas adelante. Y luego dijo, y luego puso a Lea, que era la esposa que menos quería, y dijo, y también a sus niños. Y luego a Raquel y a José, los últimos. O sea, primero puso a la sierva y a sus hijos, porque primero si los van a matar, que maten a la sierva y a la criada y a sus hijos, ¿no? Y luego a Lea, la esposa que menos quiero, y luego a Raquel. Que fíjate que manchado, ¿no? Pero ya él venía con miedo. Eso es lo que nos representa. Venía con miedo, porque sabía que su hermano podía matarlo. Y luego dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Imagínate, viene Esaú, viene Jacob, y Jacob con un miedo se inclina 7 veces ante su hermano. Y dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron, y vino Lea con sus niños, y se inclinaron, y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Pero la historia continúa, ¿no? Pero aquí vemos la obra de cómo Dios había trabajado en el corazón de Esaú para que él pudiera perdonarlo. Esa es la actitud que tenemos que tomar. Yo no sé si a ti te han robado la primogenitura, si te han robado la bendición, si uno de tus hermanos te ha robado algo.
pero ¿con quién estás enojado? Fíjate que Esaú es un ejemplo de cómo perdonar. Ni siquiera le dijo, ay, manchado. O sea, lo primero que llegó, o sea, él llegó, lo vio, su hermano se inclinó 7 veces, y Esaú no le reclamó instantáneamente, sino que dice que ¿qué? Corrió y le abrazó. Lloraron. Bien pudo haberle reclamado, haberle dicho, no, es que tú te pasaste, ¿cómo me...? ¿No? Pero esa no es la actitud que Dios nos llama a tener. Para ver una reconciliación debe de existir un deseo genuino por querer restaurar la relación. Si Jacob no hubiera tenido una buena actitud con Esaú, probablemente tendríamos otro final. En el capítulo anterior, que es el 32, vemos que Jacob le empieza a mandar regalos a Esaú, porque le dice, voy a ir a visitarte, sí, le mandaba regalitos para que, por lo menos para que no sea tan manchado conmigo, ¿no? Pero fíjate, y ahí Esaú, Jacob intentando llamar la atención de su hermano de ella, así yo vengo con bandera blanca, no me mates a mí con todos los chamacos. Y no hay una situación, pecado o circunstancia que no puedan ser sanados a través de la intervención de Dios. No hay nada. Piensa en la situación más complicada, que tú dices, no hombre, esto ya nunca se va a poder arreglar. Es dificilísimo arreglarlo. Bueno, créeme que para ti y para mí es imposible, pero para Dios no lo es. Y regreso, para nosotros como seres humanos es imposible cambiar. ¿Qué intentamos cambiar todos los días? Pero para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Mateo 18, capítulo 18, verso 22. Vamos ahí, Mateo 18, 22. Es desde el 21. A ver, ¿quién lo lee? 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Ya podemos empezar a hacer matemáticas, ¿no? ¿Cuánto es 70 veces 7? Bueno, aquí... Si no, es que ya le he perdonado 395, ¿no? Ya me faltan como nada más 100. No. Cuando dice 70 veces 7, no está haciendo, no quiere decir específicamente un número, sino es una expresión. Es decir, siempre perdónalo, siempre tienes que perdonar, siempre. O sea, si una persona te hace algún daño, siempre tienes que perdonarle, hasta 70 veces 7. Es una expresión muy judía, ¿no? Cuando hablamos del 7, hablamos de perfección, hablamos de que algo está completo, de infinidad. Cuando Jesús le dice 70 veces 7 es, siempre tienes que perdonar. ¿Cuántas veces has perdonado a esa persona? ¿Cuántas veces has perdonado? Hazlo por ti. No te tragues ese veneno. Es algo que nos conviene. El hecho de perdonar, fíjate que es un mandamiento, no es una cosa que Dios está dejando como hazlo o no lo hagas, hazlo o si quieres no, sino que es un mandamiento, es algo que Dios nos está diciendo, siempre perdona. Y tiene que ser algo cotidiano, algo que estemos acostumbrados a hacer. Fíjate que es como difícil porque pensamos que el perdonar a la gente es algo que tal vez podemos hacer eventualmente, que evitamos como decir, bueno, pues ya lo perdono, pero son cosas que como que internamente decimos, no quiero tocar ese tema, ¿no? Y evitamos esas cosas. Pero ¿qué pasará si nosotros acostumbráramos a enfrentar esas situaciones y hacer esa actividad del perdón algo mucho más normal? Si cuando recibes una ofensa, en vez de guardarlo y irlo maquinando y decir, ay, es que bueno, esa persona... no me gustó esto, ¿no? Y luego empiezas a ver otra cosa y dices, tampoco me gustó esto.
Y empiezas a hacer una listita. Y después perdonar se hace más difícil. Pero en contraposición, ¿qué sería si a la primera perdonamos eso? Lo borramos. Acuérdate, es regalar completamente. Y vuelve a hacer otra cosa y lo borramos. Lo borramos. Es una cosa mucho más sencilla. La iglesia está llamada a ser una comunidad de perdón. Esto lo decía un autor que me gusta mucho, se llama Alex San Pedro, y lo dice tan bonito. Dice, la iglesia debe de ser una comunidad que perdone. Es algo que tenemos que acostumbrarnos a hacer. Pequeñas cosas, no solamente las grandes cosas, pequeñas cosas. Aquellas cosas que no te gustan del otro. Yo les apuesto a que a lo mejor aquí en nuestra cabecita hay cositas que podemos decir, esto no me gusta de él, esto no me gusta de él. Entre nosotros, con tu familia, con el pastor, ¿no? ¿Verdad que no está? No, Se queda pastor, usted no. Pero qué cositas dices, eso no me gusta. Híjole, eso, todas esas cosas, perdonémoslas, borrémoslas, regalémoslas al Señor. Debe de ser una actividad cotidiana. Y ahora algo bien importante es que perdonar es lo menos que podemos hacer al entender que se nos ha perdonado una deuda mayor. Fíjate, ahí mismo en el capítulo 28, 22, donde habíamos leído, en el versículo 23 viene una historia bien interesante. Les digo que cuando hablamos de perdón, aquí hay, pero para nunca acabar, en serio, de verdad, para nunca acabar. El versículo número 23, lo voy a leer de volada, así que pon atención para que no te pierdas de la historia. Es una historia bien interesante. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Un talento era una cantidad de dinero. Le debía mucho dinero, 10,000 talentos era mucho. Dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, fíjate, a ese mismo que se le había perdonado la deuda, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. El denario en contraposición al talento es una moneda pequeña, o sea, le debía una cosita. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, mas tú también tener misericordia de tu consiervo, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjate esta historia, o sea, es una historia que está muy interesante y luego Jesús termina poniéndolo, tú eres ese cuate que no está perdonando. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el Señor? Es Dios mismo. Entonces cuando nosotros no perdonamos, estamos olvidando la deuda que Dios nos ha perdonado a nosotros. Una deuda mayor. Y cuando tú no perdonas esos 100 denarios, unos pesitos que te deben, unas migajas que te han hecho, ¿qué son esos 100 denarios que te deben? Y que tú estás ahí, págame, cuando en realidad Dios te ha perdonado todo. Nos da amnesia, olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando tenemos en cuenta qué es lo que Dios ha hecho por ti, cuánta misericordia ha tenido el Señor por ti,
va a ser mucho más fácil que nos desprendamos. Cuando dices, no manches, a mí ya me perdonan millones, ¿cómo no va a perdonar 100 pesos? Es eso, es una actitud diferente. La palabra misericordia es una palabra bien bonita. Y si vemos otra vez etimología, si vemos el sentido etimológico, es misere y cardis. Misere, cardis, misericordia. ¿A qué te suena esto? Misere es miseria y cardis es corazón, como el cardiólogo. Cardis, misere cardis, es el corazón que se mueve por la miseria. Esa es la actitud que Dios nos llama a tener. Que tu corazón esté a eso. Fíjate que aquí dice el rey, el versículo 27, el Señor de aquel siervo movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Vamos bien hasta aquí? Siguen. Fíjate que perdonar, cuando hablamos de perdonar, hablamos de amor. Cuando hablamos de perdonar, hablamos de amar. Perdonar es el plan maestro de Dios. Y es algo que está pensado desde antes de la fundación del mundo. No es un plan B, no es algo que a Dios se le salió de las manos, sino es algo que Él tiene planeado. Tenemos que dar el primer paso. Como creyentes tenemos que aprender a adelantarnos, a decir qué son aquellas cosas que necesito perdonar. Gracias. Todas las relaciones personales se tratan de perdonar. El matrimonio, la familia, con nuestros hijos. Todas las relaciones se tratan de perdonar. Cuando tú amas a alguien, naturalmente esa persona te va a lastimar. Las relaciones personales. Y entre más les amamos, les tenemos que perdonar. Hay un predicador que decía que perdonar es la manera en cómo Dios nos ama. El perdonar es ese nivel elevado del amor. Cuando Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, podríamos poner ahí, perdona a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas veces tú te perdonas cosas? ¿Qué tan fácil te es perdonarte cosas? Pues es fácil, ¿no? Que te dices, bueno, pues ya la regué, ¿no? Ya ni modo. Entonces, prefiero yo sufrirlo, ¿no? Perdona a los demás tan fácil como tú te puedes perdonar. Y otro elemento que nos dice primer carta de Juan, capítulo 1, número 9, ya con esto estamos casi terminando. Primer carta de Juan, capítulo número 1, no el Evangelio de Juan, sino la primera de Juan, que está casi al final de la Biblia. Primera de Juan 1:9. Vamos a leer 8 y 9. ¿Ya lo tienen? Sí. Salud. A ver, ¿quién lo lee? Alguien que lo lea fuerte. 8 y 9. Primera de Juan 1, 8 y 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos los pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, qué bonito es esto. Él es fiel y justo. Pero ¿sabes cuál es el elemento principal para el perdonar? La confesión. Que tú lo hables. No sirve de nada que digamos, pues ya lo perdoné, pero que no lo confieses. Tienes que hablarlo, tienes que sacarlo. Tienes que venir, si es con alguien, y platicarlo, decir, ¿sabes qué? Te perdono por eso que hiciste tal vez.
La confesión es importante. La confesión refleja arrepentimiento y expone la situación a la luz. Cuando tú lastimaste a alguien, y a lo mejor eso no lo sabe absolutamente nadie, o estás teniendo un problema personal, algo que te está haciendo daño a ti, y lo guardas y lo tienes en lo oculto, es fácil que eso te vuelva a comer de nuevo. Pero cuando tú lo compartes con alguien, puedes venir, no sé, con el pastor, con un amigo, y le dices, oye, ¿sabes qué? Hice esto. Lo confiesas, lo expones, es más fácil que tú puedas restaurar ese error. La confesión, dijimos, refleja arrepentimiento. Y como decía, el perdonar es la máxima expresión de amor. Perdonar es amar al nivel de Dios. Y Dios quiere que nos amemos, que nos perdonemos, como mencionaba, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La misión de la iglesia es enseñar a perdonar y amar a este mundo. Este mundo clama desesperadamente por justicia todo el tiempo. Y justicia, yo quiero justicia. ¿Sabes qué refleja todo eso? Una necesidad de Dios. Una necesidad de perdonar. Todo el tiempo estamos exigiendo justicia, pero por dentro estamos llenos de falta de perdón. Muchos problemas son a raíz de esas heridas que tenemos por años. Heridas con la familia, heridas con la pareja, heridas con autoridad, heridas con ¿quién? Y como iglesia tenemos que ser ese estandarte que digamos, necesitamos enseñar a este mundo a perdonar. La iglesia tiene que ser esa comunidad del perdón. Tiene que ser esa comunidad que enseñe a amar a la gente desde el perdón. Porque el Señor nos ha perdonado cosas mayores. Enseñemos a perdonar cosas menores. Todo lo demás es menor cuando comparas lo que Dios nos ha perdonado. Así que yo te invito en este día que tú puedas meditar en tu corazón. No te voy a decir que, a ver, pasen todos y expongan sus confesiones. Pero yo creo que todos tendríamos algo que perdonar el día de hoy. Y tal vez a quién pedir perdón. Acuérdate, la confesión es importante. La confesión es importante. Medítalo. Cierra tus ojos si quieres ahí en un lugar. Porque Señor, yo creo, Padre, que en esta tarde tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Yo creo que tu palabra es viva, es eficaz. Y tú nos recuerdas, Señor, la necesidad de que podamos regalar completamente, que podamos soltar, que podamos confesar aquellas heridas que hemos cargado durante años. Perdónanos por también las heridas que nosotros hemos causado a otros y que no hemos pedido perdón, que no hemos sanado, que no nos hemos acercado, Señor. Dios, yo ruego que tú nos ayudes en todo esto. Sé lo complicado, lo imposible que naturalmente puede ser para cada uno de nosotros cambiar algo. Pero en ti, Señor, no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible y tú eres ese Dios de imposibles en el que podemos confiar, podemos descansar. Y es tu palabra, Señor, la que nos sostiene, la que nos sustenta. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel a tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a meditar en la palabra. Si usted tiene que, yo le animo a que tome acción, si es que tiene que hacerlo, si tiene que perdonar a alguien, o si tiene que acercarse a alguien a pedir perdón. Hagamos esto un estilo de vida. No nos tomemos ese veneno esperando que el otro se muera. ¿Vale? Muy bien, sí, pues decimos chao a la gente que nos mira en internet.